Él en un ratito más va a dar los objetivos generales y específicos, ¿ya? Y nosotros estamos actualmente ligados al área de la educación, que el foco principal particularmente es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Yo trabajo por programa de integración escolar, ¿cierto? Que se llama PIE, y ella actualmente está en el área de la convivencia escolar. Ella, bueno, Felipe, tú me comentabas que tú actualmente trabajas en el área de la municipalidad, ¿cierto? Tú eres, Sí, tu formación es de relacionador público, relaciones públicas, pero me así decías es. que era diferente, ¿cierto? Si me puedes dar Mm, una breve reseña de cómo es, tu actual perfil de cargo, si se aleja o no de ya. tu formación. Mira, bueno, yo creo que cualquier profesional de la área de las comunicaciones y de la área de las ciencias sociales, independiente de la función que realice en alguna organización, siempre intenta darle esa vuelta social o dentro de la expertise que uno tiene, que en el área mía serían las comunicaciones organizacionales, darle ese enfoque a lo que estoy realizando. Lo que estoy realizando en la municipalidad hace algunos años es ver el tema de recursos humanos dentro de una dirección dentro de la municipalidad. Entonces, igual se escapa fundamentalmente de lo que son las comunicaciones, pero sin embargo siempre estoy tratando de poder mejorar dentro de lo que se puede y poder aportar dentro de mi expertise y de lo que me manejo un poquito más a la función que realizo. Ah, perfecto, te entendí perfectamente. Ahí me quedó un poquito más claro. Y Elisa, bueno, la otra vez me comentabas que estaba relacionado con la educación también. Bueno, tú eres abogada. No sé si Sí, me podrías dar una reseña, nos podrías dar para que quede un poquito más claro. ¿En qué no hay consiste? problema, sí. Bueno, yo soy abogada, trabajo en el Servicio Nacional de Menores y además tengo una fundación, la Fundación Dignitas, donde entre varias líneas que vemos, una de las líneas es la relacionada con la educación y la asesoría de establecimientos municipales, sobre todo en lo que tiene que ver con los protocolos de convivencia escolar, con la solución de conflictos, con poder prevenir eventuales conflictos, ya sea entre los trabajadores y la dirección o del sostenedor para con la comunidad educativa. Así que ese es como el ámbito en que nos movemos con la corporación. Y bueno, y también en lo que tiene que ver con acciones de protección, juicios laborales y todo ese tema. Claro, porque de repente igual, bueno, desde una manera un poco coloquial, ¿cierto? Hay normas, preceptos, leyes y que también, supongo, tú me lo vas a clarificar en un ratito más, son diferentes y también van a influir quizás de una u otra manera en las intervenciones ante situación de crisis, ¿cierto? No sé si Sí, me sí. explico. ¿Sí? Ya. Y Felipe, y falta Cherry. Cherry, tú me mencionabas recién que estás en el área de trabajas como odontóloga, ¿cierto? También tiene un tema de una empresa, ¿cierto? ¿Cómo, si nos puede dar una reseña como bien breve? Sí, por supuesto. Yo soy odontóloga de primera profesión. Ya. Luego de esto, aparte de ejercer mi profesión atendiendo pacientes en clínica, me especialicé en el área de administración de empresas. Tengo un diplomado en la Universidad de Chile y luego hice un MBA, ya que es un Master in Business Administration en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España. Y en relación a esos títulos, yo ejerzo tanto en el área odontológica, haciendo charlas y capacitando a colegas odontólogos en sus clínicas para poder asesorarlos en la buena administración de estas. Y por otro lado, soy gerente comercial de una empresa familiar, que es una empresa de tecnología, donde tengo mi propio equipo de ejecutivos comerciales a cargo. Wow. Ah, ya, perfecto. Y Michelle, si nos puedes dar una reseña de lo que es convivencia escolar, como para que pueda quedar un poquito más claro, porque esta diferencia que se hace en el colegio, que al final trabajamos todo de la mano, pero van muy interconectadas también. ¿Cómo? Si nos puedes dar una reseña de cuál es como la labor, ¿cierto?, de convivencia escolar. En palabras simples. Pero la labor mía como terapeuta ocupacional, Pero puede ser específico o general, pues como estimes conveniente. ya. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle, soy terapeuta ocupacional del Colegio de San Francisco Col, de las compañías.
En este momento me encuentro ejerciendo en el área de convivencia escolar junto a Enrique, que es otro psicólogo que trabaja conmigo, y nosotros principalmente dentro del colegio nos estamos encargando de realizar talleres para la prevención de los conflictos, ya sea dentro del aula, y además también la promoción de la buena y sana convivencia dentro del colegio. No solo trabajamos con alumnos, sino que también estamos apuntando, este año principalmente queríamos apuntar al tema de los trabajadores del colegio, ya sean los asistentes de aula, también los profesores, los integrantes del PIE. Entonces es una labor que no solamente va directamente a los niños, sino que va a toda la comunidad escolar. Y en nuestros talleres nos regimos por los talleres que envía el MinSal, que en este caso son talleres que son de prevención de la convivencia escolar, y además también realizamos atenciones individuales, ya sea alumnos que se encuentran en situación de crisis, que principalmente no tienen ninguna patología o que pertenezcan al PIE. Nosotros como equipo de convivencia escolar le brindamos una atención ya sea psicológica o de terapia ocupacional. Y eso es principalmente como el rol mío dentro del colegio. Claro, y bueno, me conocen ya, ¿cierto? Pero también del Colegio San Francisco Gol, mi nombre es Samuel Castro y como les mencionaba, trabajo en PIE, que es Programa de Integración Escolar, y en palabras simples, se trabaja de una manera más individualizada, pero también se considera el contexto. Quizás puede ser un poco la diferencia entre PIE a convivencia escolar. ¿Ya? Bueno, Michelle, si puedes dar los objetivos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me imagino que Samuel les envió a cada uno el Word que él realizó con los objetivos de esta reunión. Me esperan un momento que mi computador está fallando un poquito y no logro ver. Ok, ya. Entonces, para generalizar, los objetivos general es establecer desde una mirada biopsicosocial y legal la importancia de internalizar y desarrollar una mirada integral para la adecuada adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante u otros agentes sociales en situación de crisis. Establecer parámetros de interacción y codependencia de los distintos profesionales involucrados desde la responsabilidad social y agentes de campo. El objetivo específico es dar a conocer el rol actual de cada profesional, abocándolo a la ética y rol social que compete cada profesión, indicar y o reconocer la situación actual del país desde una crítica constructiva y una mirada de los fenómenos sociales centrada en soluciones. Dar a conocer también las dificultades que acarrea la pandemia desde la propia experiencia personal, social y o cultural según se estime conveniente. Y por último, promover estrategias de intervención prácticas y o que insten a la reflexión considerando a la comunidad educativa u otra esfera social que se estime conveniente. Claro, tal como dice Michelle, básicamente biopsicosocial, ¿cierto? Legal tiene que ver un poco con la mirada, ¿cierto? Desde la biología quizá, entre comillas, más tradicional, y también el componente social intrapsíquico y también legal, porque quizá qué relación tiene una u otra profesión. Como comentaba también muy bien Yelisa la otra vez, decía, claro, esta situación de crisis nos da a entender que estamos más interconectados y relacionados una carrera a la otra, ¿ya? Y eso es particularmente, y cuando apunta a comunidad, por ejemplo, pero ¿cómo si yo no trabajo con la comunidad? Puede surgir ese pensamiento, pero comunidad es básicamente, los teóricos definen, dice, un conjunto de intereses, ¿cierto? Personales, materiales, aparte de sentirse identificado, y si uno es activo o no, también es parte de una comunidad. Entonces, en este caso, ¿cierto? Sería una comunidad educativa, ¿cierto? La municipalidad también directamente está relacionada con diferentes comunidades, también el área de la salud, el ámbito legal, no sé si Yelisa nos puede mencionar, supongo que igual está muy relacionado con el área de la comunidad también. Está todo relacionado con la comunidad particularmente, ¿ya? Michelle, si puedes decir, por ejemplo, el concepto de crisis, porque todos decimos no estamos en una situación de crisis actualmente. ¿Qué se entiende por crisis? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí?
No sé. Bueno, en términos general, la definición de crisis es el organismo que se encuentra en un estado temporal de desequilibrio precipitado por un factor estresante, el cual se caracteriza como una situación intensa, inevitable, existiendo una perturbación emocional, cognitiva, social, conductual, interpersonal y o biológica. Esa es la definición en general de crisis. Claro, ahí la definición, ¿cierto?, apunta a distintos factores también y que de partida no es una situación normal. Entonces, quizá un apoderado, ¿cierto?, o un paciente puede decir, no, es que acá no está pasando nada, yo llego a mi casa, o sea, estoy en mi casa, hago ejercicio, me mantengo activa, ordeno mi pieza y todo, no pasa nada. No, acá de partida reconocer que una situación implica, ¿cierto?, muchas veces una inestabilidad y que también va a depender de los factores, ¿cierto?, personales, algunas estrategias para poder amortiguar, pero sí requiere cambio. Ya también, quizás cuando es, por ejemplo, una crisis del desarrollo, también eso requiere cambio, que puede ser beneficioso o no, que va a depender de las estrategias implementadas. ¿Ya? Una breve introducción básicamente es que al hacer un recorrido histórico, se puede observar que el tema de las pandemias no es algo nuevo. Quizá en la literatura va a salir, no, es que la pandemia requiere a la propagación, ¿cierto? Y va también en la cantidad de personas afectadas, ¿cierto? Pero también esto no es nuevo, también al indagar en la historia se puede ver que esto de los cordones sanitarios, ¿cierto? Antiguamente era el tema de la huida también, o el aislamiento, que le llamaban quizás cuarentena, o primero partió con treintena, que eran 30 días, después cuarentena, que es 40 días. Bueno, en nuestra sociedad o en Chile le llamamos cuarentena a 15 días, pero el origen de la palabra en sí no es ese. Pero el punto es que se sabe eso, se sabe las dificultades que acarrea, pero el punto, yo creo que hay que apuntar quizá a cuáles son las estrategias, tanto de centrar en soluciones, proposiciones, porque Yelisa igual la otra vez me comentaba, mira Samuel, resulta que de repente es como, está de moda la crítica constructiva, o más que de moda es que a veces es más fácil criticar, pero quizás es más difícil proponer estrategias en los distintos ámbitos. Entonces un poco es el foco, ¿cierto?, de esto, de qué estrategias proponemos desde las distintas áreas, ¿ya? ¿Quieres agregar tú, Michelle, algo más? ¿No? Ya. Voy a sacar la lista. La tengo acá a mano. Por ejemplo, tú y Elisa, relacionado a tu área, ¿qué nos podrías decir al respecto en cuanto al, por ejemplo, mira, te comento, los conflictos, ¿cierto? De partida ya hay un problema que es todo lo que está pasando, pero los conflictos se pueden, en el ámbito educativo, bien tú lo conoces, se dan porque realmente el apoderado dice, no, yo quiero medidas de forma inmediata. Yo quiero que mi hijo reciba la misma educación. Quiero que me den esto y en los plazos inmediatos. ¿Qué nos podrías decir frente a eso, por ejemplo? Bueno, a ver, como introductorio al tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Toda la situación que tiene que ver con educación en este momento es una situación compleja. Es una situación compleja porque están confluyendo muchos factores a la vez. Tiene que ver con algo normativo, ya desde mi área, que es que en este momento están entrando en conflicto las orientaciones que da el Ministerio de Educación y la forma que se está enfrentando la crisis a nivel educacional con la normativa laboral que rige a los profesores y con los intereses privados que tienen los apoderados. Entonces ninguno se está pudiendo conciliar porque las propuestas, ¿no es cierto?, están siendo unidireccionales en el sentido de que todas las orientaciones del Ministerio de Educación hablan de una continuidad educacional mediante el procedimiento online, ¿no es cierto?, dando clases ya sea por vía Zoom o por otras vías, pero no se ha logrado conciliar eso con lo que implica tener a profesores dando clases online, porque bien por ser una pandemia fue algo que pasó de un día a otro, entonces no existió una instancia en que tú pudieras capacitar a estos profesores, en que tú pudieras preparar la transición a este proceso, y esto generó, ¿no es cierto?, que las orientaciones del Mineduc sean más enunciativas sobre cuáles son las plataformas, cuáles son las obligaciones que hay que cumplir, cuáles son las planificaciones a las que hay que dar cumplimiento,
y que los profesores por los contratos están obligados a realizar estas clases, y hasta ahí llegan las orientaciones en ese sentido, pero eso entra en pugna, ¿no es cierto?, con la misma vida de los trabajadores, que también están los profesores en este mismo contexto de pandemia, que también sus contratos tienen ciertas cláusulas y el estatuto docente no está preparado para las obligaciones que pueda acarrear, ¿no es cierto?, un teletrabajo, y asimismo, ¿no es cierto?, entra en pugna con algunas normas del Código Laboral, porque resulta que al no existir un horario establecido y un espacio físico que sería el colegio, los apoderados creen que es una atención 24/7, entonces tienes apoderados llamando a las 7 de la mañana o llamando a las 10 de la noche para pedir apoyo en tareas y en resoluciones de guía que entran en pugna con los propios derechos de los trabajadores y de los docentes. Entonces, es una situación súper compleja la que se está dando en ese lado. Lo bueno es que últimamente la Superintendencia de Educación por lo menos está flexibilizando con las supervisiones y con las fiscalizaciones que se le hace al cumplimiento de los planes académicos, que es lo único que le ha quitado un poco de presión a este tema. Pero desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, es una situación compleja y requiere un esfuerzo de toda la comunidad educativa para lograr hacer frente a esa pandemia, para lograr tener resultados. Ahora, existen indicaciones, existen protocolos, pero todos tienen que conciliarse, y mientras no logremos conciliar todos los intereses de la comunidad educativa, es muy difícil que se puedan desarrollar de buena manera los procesos educativos, los que en este momento se están viendo increíblemente afectados por esta pandemia. Y hizo que incluso ahora tuvieran que adelantar las vacaciones porque no daba abasto el sistema. Claro, porque aparentemente quizás ya adelantan las vacaciones como inusual, no, sin entrar en mayor detalle, pero ¿qué es lo que se hace? El punto también, y el tema es que también hay un factor psicológico asociado a lo que tú dices, como por ejemplo, el promedio quizás del colegio en el que nosotros estábamos, 40 años, ¿cierto? Algo así azaroso. Pero el tema, ellos no están relacionados con las nuevas TIC, ¿cierto? Entonces, de repente, nosotros que no estamos directamente relacionados con las nuevas TIC, tenemos mayor facilidad. Creo que dejé de escucharte. ¿Ahora me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? Se le quedó pegado. ¿Se quedó pegado? Ya. ¿Se escucha, Michelle? ¿No? Ahora sí. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Qué pudiste escuchar, Hasta Michelle? que había gente que no estaba relacionada con las TICs. Ya, no estaba relacionado, ¿cierto?, con las nuevas TIC, y de repente los chiquititos hoy en día, ¿no? Pues toman un computador, empiezan a teclear, y es como tan fácil, y a nosotros quizás que no somos de esa generación de lleno, estamos también muy relacionados y asociados, y quizás no nos podría costar tanto, ¿ya? O no nos podría costar, depende. Pero quizás las personas de más edad que no están relacionados les va a costar. Entonces también puede haber, no sé, algo que diga, no, es que tiene que hacerse clase de manera online, programa Zoom, ¿cierto?, etcétera, pero también es que esto también requiere de un proceso muchas veces. No sé qué piensas tú de eso, Yelisa. ¿Cómo podría ser eso? Yo creo que ahí hay una obligación también que tienen que asumir los sostenedores, que es capacitar a los profesores. Yo creo que eso ha fallado mucho. Hay profesores que al momento de dar una clase online están en la mitad de la clase tratando de conectarse o de entender la plataforma, y es súper entendible, porque fue de un día para otro que tienen que comprender un sistema completo y complejo también. Entonces, en ese sentido yo creo que se está al debe con la capacitación en las nuevas tecnologías, y también con entender que hay una gran parte de la población que es analfabeta digitalmente. Que una cosa es poder manejar el Instagram, pero otra cosa es poder manejar el Word para hacer las tareas, el Excel para hacer las tareas que le están mandando a los niños en matemáticas, o manejar estas mismas plataformas de reunión online. Claro, porque si no ir más lejos, igual la pasa que las universidades de repente, entre comillas, han estado más preparadas para afrontar esto, pero también han habido una serie de conflictos y problemáticas también, que como dices tú, también pasa a ser un desafío también eso de relacionarse más con las tecnologías, y también esto que a veces desde lo psicológico también genera cierto, más que miedo, cierto temor de decir, pero si estoy tan acostumbrado a este sistema, lo he hecho 20, 30 años, ¿cómo lo voy a hacer ahora diferente? Entonces eso también es un desafío muchas veces en las organizaciones. Bueno, ahí Felipe
sabrá más sobre eso, que a veces eso puede ser un desafío en la organización, ¿o no? ¿Qué tú piensas, Felipe? ¿Cómo puedes identificar eso? Sí, mira, como decía Michelle, no, como decía Yelisa, la verdad es que es entendible que las personas de mayor edad o los profesores en este caso no sepan utilizar estas herramientas, pero también vemos en este caso y en cualquier otro de la sociedad chilena quizás que siempre estamos como aprendiendo sobre la marcha y no aprovechamos las cosas de antemano. Estas plataformas, por ejemplo, personalmente no la había usado mucho y desde que comenzó la cuarentena la he usado casi diariamente por motivo de trabajo, de reunión, etcétera. Y hay muchas cosas que podemos sacar en limpio, o sea, hay muchas herramientas que tenemos a la mano y que no utilizamos nosotros como casi nativos digitales, nosotros que somos de esta generación, y sin embargo no las utilizamos. Es importante, quizá una frase muy cliché, poder ver este problema como una oportunidad para poder sumarnos a todas las ventajas que tienen las redes sociales, a todas las ventajas que tienen estos medios de comunicación. Aprender, por supuesto que eso va a generar una crisis, pero poder manejarlo de la mejor manera. Claro, como dices tú, verlo como una oportunidad más que, claro. Y bueno, Sherry, no sé qué piensas al respecto, tú que últimamente en tu formación, ¿cierto? Estás muy ligado con el tema de la organización también. No sé si es que me equivoco, también tiene que ir muy de la mano, supongo. ¿Cómo tú ves esto de a veces de los nuevos desafíos? Porque tú la otra vez me mencionaste una propuesta de tu empresa, ¿cierto? De decir, no es que se puede, ¿cierto? A veces en una situación de crisis es donde mayor hay probabilidad de ver oportunidades. No sé qué puedes decir eso en cuanto que las personas adultos mayores a veces o de cierta edad, ¿cierto? Profesionales tienen cierto rechazo a las nuevas TIC. No sé cómo tú eso lo percibes. O sea, efectivamente, yo creo que a nivel de todo ámbito, de toda profesión, nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas por qué mejorar y podemos sacar muchos puntos para hacer mejora continua, finalmente. Desde mi punto de vista, en las organizaciones, o en mi organización por lo menos, sí efectivamente tiene que haber una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje para las personas mayores, tal como lo dices tú, tiene que ser vía capacitación. Ya, o sea, para mí no hay otra alternativa. Ellos no son nativos digitales y tampoco le podemos exigir algo para lo que como organización no lo hemos preparado. ¿Ya? Yo por lo menos me preocupé con anticipación, porque ya se veía venir esto. Nosotros tuvimos fuertemente el estallido social acá en Santiago también, ustedes también lo vivieron allá, y eso ya nos trajo a nosotros un poquito de empezar a prever situaciones. ¿Qué hacemos en una situación como, por ejemplo, se corta el agua, se suspende el metro, se suspende el transporte público? Más allá de que venía el COVID, nadie lo podía ver venir, pero sí ya sabíamos que este tipo de situaciones se escapaban de nuestras manos y no estaban bajo nuestro control. Y ahí fue donde nosotros empezamos como organización, a través del equipo de gerencia, a implementar un notebook para cada trabajador, que se lo llevaran a la casa un fin de semana y lo probaran, que se conectaran a través de VPN, que integraran el software Teams, que es con el que trabajamos nosotros para poder hacer videoconferencias, y empezamos a probar paulatinamente eso, hasta que en un momento llegó esto y dijimos, ok, hicimos un buen trabajo, porque nos estábamos, ¿cierto?, previniendo una situación que fue parecido, o sea, todas las personas se tuvieron que ir a trabajar desde la casa, y todas las medidas que habíamos tomado con anterioridad nos sirvieron, y finalmente hemos podido sortear bien la situación. Hay mucho que aprender, por supuesto que hay mucho que aprender, pero pudimos sortearlo de esa manera. Claro, claro. Como tú dices, la situación se percibe que se escapa de control, pero también había una preparación previa, ¿cierto? Como pasa también en el área de la salud, que son 3 fases, ¿cierto? Y la primera es prevenir, ¿cierto? Prevenir el cuadro clínico. Pero muchas veces también hay una tendencia como ser humano desde el lado psicológico de que nosotros creemos que estas cosas no van a pasar o que lo malo no nos va a pasar. Entonces muchas veces todos, ¿cierto? Alguna u otra vez no hemos medido no hemos medido las consecuencias porque está como alojado, no es literal, ¿cierto? Pero como en el ADN, ¿cierto? Muchas veces. Pero también ese es un punto, ¿cierto? Y otro punto también es, claro, están las tecnologías, están los medios, y otro punto es, pero ¿cómo sentamos, ¿cierto? A un pequeño, a un niño, una niña de 12,
o sea, un niño de 5, 8 años o un adolescente de 15 años, este cambio tan drástico. No sé cómo tú lo percibes eso, Michelle. ¿Habrán algunos lineamientos? ¿Tendrá que ser de golpe, paulatino, en la mañana, en la tarde? ¿Depende del estudiante? No sé cómo tú eso lo percibes desde el área de la salud ocupacional. Claro, es complicado en la situación del coronavirus, yo creo que para todos, o sea, si para nosotros es difícil, imagínense para un niño volver a, o sea, adaptarse a una rutina y además sumarle que ahora están de vacaciones, o sea, estaban adaptándose a una rutina de que los profesores estaban mandando trabajos a través de los correos y todo eso, y de repente se van de vacaciones y ya no están recibiendo nada y no hay una información certera ni nada de eso. Yo en lo personal tengo dos hermanas, una que es adolescente de 14 años y una de 6 años. O sea, tengo dos realidades que quizá la mayoría de los papás lo puede tener. Y igual ha sido complejo, pero yo creo que lo principal es informarle a través del juego, al menos a los más pequeños, a través del juego. Hay mucha información circulando por internet, canciones, imágenes, infografía súper entretenida de cómo explicarle la situación que está ocurriendo en el país, que no solo en el país, sino que también a nivel nacional. Y respecto a los adolescentes, yo creo que el tema de los adolescentes lo pueden entender de una forma más rápida, pero también es complejo el tema de las tareas, sobre todo, eh, porque estar como decía Yelisa el nombre, ¿sí? Claro, pueden manejar Instagram, WhatsApp, Facebook, pero estar constantemente enviando correos por Gmail o estar haciendo trabajo en Word o Excel o cualquier otra plataforma, es complejo para ellos, no es como tan fácil. No sé si comparten esa opinión, al menos es lo que yo veo desde lo personal y lo he visto en varios adolescentes que les cuesta manejar el tema del Gmail, de toda esa las tecnologías. Entonces, desde la terapia ocupacional se ha estado igual conversando acá con los terapeutas de la región y han recomendado el tema de la rutina, ir de forma paulatina armando una nueva rutina, o sea, tratar de mantener los horarios que se tenía para ir al colegio, quizá no se van a levantar a las 7 de la mañana, pero sí tratar de no levantarse tan tarde, hacer siempre en una misma hora las tareas que le mandaban del colegio, el tema del almuerzo, el tema del juego y ocio de tiempo libre, que sería como la hora libre que sí o sí tienen que tener, pero no de una forma tan extensa, sino que sean de lapsos bien cortitos y que el fin de semana sea fin de semana. ¿Me entienden? No sé si responde a tu pregunta, Samuel. Claro, tú dices como de forma paulatina, pero mantener igual cierto orden o cierta estructura. ¿Por qué se menciona? Lo estuvimos también conversando con Michelle porque de repente en los colegios como organización también se tomaron muchas decisiones. Por ejemplo, en este colegio se dio prioridad, ¿cierto?, a ciertas asignaturas y se pudo, por así decir, conllevar esto de mejor manera. Pero en otros colegios pasó muchas veces que el apoderado decía, no, es que resulta que la cantidad de material pedagógico es demasiado y mi hijo no lo puede hacer. Entonces después como con el tiempo se empezó a regular un poco más, entonces también esto también de la comunicación informal, ¿cierto? También a veces implican ciertas decisiones que a veces no son como las correctas o las ideales. No sé, Felipe, cómo tú eso lo puedes ver, que de repente en Internet hay tanta información. No sé si habrá algún método, una forma de seleccionar información. Mira, yo creo que todos los que estamos acá podemos decir y confirmar de que las redes sociales hoy por hoy son un medio de comunicación que todos pasamos muchas horas al día conectados a ellas, por lo tanto, saber ocuparlas responsablemente es fundamental. Es fundamental para la salud psicológica, para el bienestar familiar, para la tranquilidad también de los adolescentes y de los niños que están a nuestro cuidado en nuestras casas. Tener un buen manejo de las redes sociales es súper importante. Y el rol de los medios de comunicación también es muy importante en estos casos porque son ellos
a través de los cuales nosotros podemos percibir lo que está ocurriendo afuera. Nosotros estamos encerrados en nuestras casas, la gran parte de nosotros, por lo tanto no podemos enterarnos directamente de lo que está ocurriendo afuera, sino solamente a través de las redes sociales. Entonces, se nos presenta una problemática muy importante en este tiempo, que incluso no es la desinformación, sino la sobreinformación. Diariamente en los distintos grupos de WhatsApp que tengo, me llegan audios de que empieza, no sé, una cuarentena total, de que van a cerrar tal y cual cosa, de que tenemos que abastecernos, y muchos de estos mensajes son enviados con la mejor intención de cuidar a nuestros familiares, a nuestros amigos, de advertirlos de alguna situación que podría ocurrir, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos simplemente propagando más preocupación, pánico, y como les digo, y como ustedes sabrán, que trabajan más directamente con niños, es importante también cuidar la salud emocional del hogar para poder sobrellevar esta crisis. Entonces, yo creo que es importante el rol que ejercen primero los medios de comunicaciones, pero también el filtro que hacen los padres frente a lo que es expuesto delante de los hijos. Y es importante que los padres puedan ser disciplinados, como Michelle decía recién, sobre los horarios, por ejemplo, de aprendizaje de los niños, pero también que puedan ser disciplinados en cuanto a la exposición de los medios de comunicación, de las redes sociales. A veces los niños tienen mucho acceso a través del celular, tablets o computadores a redes sociales, y quizás puede ser esto más perjudicial que informativo. Entonces, como principio regulador, para poder hacer este filtro es comenzar a dudar de las cosas que nos llegan, comenzar a dudar de toda la información y poder confiar o poder indagar un poco más en aquellas cosas que nos van llegando, yendo a las fuentes oficiales. Por ejemplo, no sé si nos llega alguna información con fuente del MinSal, de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que nosotros como padres, para poder resguardar el bienestar emocional de nuestros hijos, ir a la fuente oficial, poder hablar respecto a la información y ser desconfiados de las cosas que nos mandan. Es muy importante poder hacer ese filtro para poder mantener el bienestar Claro. emocional, para poder... Como dices tú Sí, igual, como dices tú igual, también hay un factor, ¿cierto?, que se mencionó en un inicio, ¿cierto?, de que no es una situación normal, también hay que tomar ciertas medidas, pero también, como dices tú, que el temor, ¿cierto?, que el temor es construido por la mente, ¿cierto?, a diferencia del miedo, que en sí es como algo más concreto, específico, el temor es qué es lo que puede pasar. Y ahí empiezan una serie de ideas, imaginación, y muchas veces, como tú dices, que quizás puede ser una buena opción ir a fuentes válidas, ¿cierto? Comparar fuentes válidas también, porque la ciencia también no determina cosas también. Da probabilidades de algunas cosas, pero no lo determina. Entonces, si no lo determina, también puede generar algunas complicaciones, peor puede ser quizás también de una comunicación informal, ¿cierto? Que quizás a simple vista no va a tener ningún sustento, ¿cierto? Cherry, ¿o no? Tú ¿cómo ustedes, por ejemplo, si nos puede decir cuáles son las medidas que ustedes han ido tomando durante este tiempo? ¿Cierto? Ya recién mencionaste que se usaron ciertas estrategias previas, ¿cierto?, de prevención, pero in situ, ¿cuáles son las medidas que ustedes toman? Mira, no sé si quieres que te hable desde el punto de la odontología o desde el punto de mi empresa, porque hay puntos distintos y ambos son muy interesantes, entonces no sé hacia dónde quieres guiarlo. Sería ideal los dos. Una síntesis, ¿cierto?, desde ambos, sería ideal. Ok. Bueno, desde el punto de la odontología, nosotros como odontólogos estamos en una situación muy crítica porque el virus, ¿cierto?, es muy, muy contagioso. Nosotros trabajamos en la cavidad oral. Por lo tanto, la saliva, que es finalmente estas gotitas que son las que transmiten el virus, están en directo contacto con nosotros, sobre todo al usar y al utilizar sistemas rotatorios que lo que hacen es disipar este virus en aerosoles. Entonces, el virus empieza a expandir y va a tomar mucha más cantidad de metros cuadrados que la que podría tomar solamente si una persona estornuda, ¿ya? Entonces, al estar en esta situación, nosotros como odontólogos estamos muy expuestos, tanto nosotros como profesionales como los pacientes.
Entonces, las medidas que se han tomado principalmente son recomendaciones que vienen desde el ministerio, ¿ya? Donde se le recomienda a los pacientes solamente asistir en caso de tener urgencias, ¿ya? Urgencias dentales, las cuales están estipuladas. No es cualquier tipo, yo puedo decir que algo es urgencia y la otra persona también puede considerar que es urgencia, no, son urgencias objetivas, ¿ya? Se recomienda... ¿Qué es lo que está estipulado como para tener alguna noción? Porque no es cualquier demanda, por así decirlo, ¿no? Lo que está estipulado, ¿ya? ¿Qué sería, por ejemplo? Mira, quiero dejar en claro que esta es una recomendación, no está prohibida la atención odontológica, pero sí es una recomendación. ¿Ya? Se deberían atender solamente los casos de urgencia. ¿Qué significa urgencia? Dolor agudo, fiebre, abscesos, obstrucción de la vía aérea, imposibilidad de comer, decaimiento, ¿cierto? Absceso, presencia de pus, sangramientos, ya, por ejemplo, algún traumatismo dentoalveolar, un niño jugando en la casa se cae, se fractura un diente o el diente tiene movilidad, ¿cierto? Este tipo de atenciones se considera de urgencia, ¿ya? Y esas atenciones de urgencia se pueden atender, obviamente, bajo todos los protocolos de bioseguridad, guantes, mascarillas, ¿cierto? Antiparras que cubran la zona lateral, y el paciente también debe tomar sus medidas haciéndose un lavado de manos, ¿ya? Por lo demás, tienen que ser atenciones muy lejanas, o sea, un paciente lo atiendo a las 1 y al otro paciente lo atiendo a las 3 de la tarde, no puedo atender uno a las 1, al otro 1:30, 2:30, así sucesivamente, ¿ya? Y por otro lado, evitar cualquier tipo de utilización de herramientas que generen este tipo de aerosoles, ¿ya? La desinfección también del box, después, antes y después de cada paciente, y finalmente es eso, ¿ya? Se está recomendando que nosotros como odontólogos podamos evaluar al paciente previamente acuda a la clínica. ¿Cómo se hace eso? A través de la tecnología, que era lo que hablaban ustedes. Tenemos las herramientas, se puede hacer incluso desde lo más básico una llamada de WhatsApp, donde se le hace una entrevista al paciente y se conoce cuáles son sus enfermedades de base, cuál es la patología, cuál es la sintomatología que le está expresando en ese momento, y también se le hace un pequeño cuestionario en relación a el COVID. Si tiene fiebre, si ha presentado tos, si ha presentado, ¿cierto?, algún síntoma que me pueda determinar a mí que este paciente puede ser COVID positivo. Si el paciente es COVID positivo y es una urgencia, yo tengo la obligación de atenderlo igual, porque las urgencias que se están atendiendo hoy día son garantías explícitas de salud, son GES, ¿ya? Y todas las patologías GES tienen que estar garantizadas en tiempo, oportunidad y calidad para todos los pacientes. Por lo tanto, no le puedo decir que no, el paciente asiste igual, pero se hace un trato totalmente distinto, donde las barreras de protección son mucho más exacerbadas y las desinfecciones también. Y si el paciente no es COVID positivo o no tiene indicios, se acude a la clínica, ¿cierto?, tomando también todas las precauciones, siempre y cuando sea urgencia, ya que es lo que ha recomendado el Ministerio de Salud, para la odontología principalmente. Claro, porque no sé si algún ejemplo concreto de qué se entiende por medida exacerbada, ¿cierto? Por ejemplo, en un inicio había una información de que no, esta mascarilla no sirve, esta mascarilla sí, guantes, no, que... Entonces, no sé si puede, para poder estar más claro de qué se entiende por cuáles son las medidas concretas que hay que tomar y en tu caso, cuáles son las medidas que aumentan, ¿cierto? Claro. En caso de alguien que tenga COVID. Bueno, el paciente que es COVID positivo tiene un trato particular desde el primer momento, o sea, desde la sala de espera no va a esperar en la misma sala donde espera un paciente que no tiene COVID, ¿cierto?, 19 a un paciente que sí lo tiene. Ya no puede tener contacto directo con una persona que no tenga protección, o sea, desde la persona que le toma la hora o le va a entregar una receta, tiene que estar detrás de un vidrio o de un plástico para que no haya contacto. Ya no se van a utilizar aerosoles, o sea, en ese paciente no se va a utilizar aerosol, aunque algún instrumento rotatorio, para que se entienda, porque está la probabilidad alta de poder contagiar al resto de los pacientes y al resto del personal. Ya el uso de la mascarilla, ya que es una mascarilla especial para finalmente este virus, ya que es la que todos hemos escuchado.
Y principalmente eso, solamente van a haber 2 personas en el box de atención, tampoco va a tener que poder tener contacto con el resto de los integrantes del equipo, y las medidas de sanitización del lugar absolutamente completo una vez que el paciente haya dejado el lugar. ¿Ya? Hay también un enjuague bucal que el paciente debe hacer antes de la atención para bajar la carga bacteriana y la carga viral al máximo, ya que es con una solución que ocupamos específicamente nosotros para poder bajar la carga y que no sea tan contagioso finalmente. Claro, ahí quedó súper clarito. También en el punto inicial cuando se dice que cuando refiero a esto no es nuevo, quiere decir que también hay un historial, por ejemplo, esto que coronavirus, virus coronavirus de esta gama, por así decirlo, son 4 ramas. Entonces está alfa coronavirus, beta coronavirus, ¿cierto? Entonces también hay ciertas hipótesis que tampoco es 100% objetivo, y eso que es fuente válida, ¿cierto? Y fiable, y va muchas veces la relación que se tienen con ciertos animales, y también como la relación que tiene el ser humano con el medio, ¿ya? Entonces también, durante los años también se han ido replicando las mismas medidas, ¿ya? ¿Y por qué apunto esto? Porque de repente puede, desde el ámbito psicológico puede decirnos que me instalaron un chip en la cabecita, o está ocurriendo esto en otro u otro país, que al final también desde el lado psicológico el ser humano tiende a construir realidades, y por eso apunté, ¿cierto?, el objetivo del relativismo cultural, que ninguna realidad es mejor que la otra, pero también hay que triangular la información y ser también crítico a la vez, ¿ya? Porque esto, insisto, no es nuevo, y a veces recibir cualquier tipo de información puede aumentar la alarma, ¿cierto? Puede llevar a distrés, ¿cierto? A veces conocido como estrés, pero todos necesitamos un estrés para poder funcionar, pero vendría siendo distrés, en formato, por así decirlo, negativo. Genera distrés, después si pasa algo mayor, puede generar, ¿cierto?, algún trastorno, que pasa a ser un poco más invalidante. Pero también estuve leyendo unos papers, por ejemplo, de España, que en algunos países han lanzado algunos papers, y tampoco, según esta información, tampoco se ha constatado que esto conlleve a trastornos, pero sí ciertas dificultades. También hay que seguir contrarrestando información, ver otras fuentes, y todo lo ha habido por haber. Pero ese es como el punto. No dejarse llevar por lo primero, no porque se niegue al 100, ¿cierto? Sino que qué es lo más válido, qué es lo más fiable. Eso es como súper importante igual. Y Elisa, no sé cuáles son las medidas que ustedes han ido tomando ahora últimamente. Por ejemplo, alguna medida de seguridad, ¿cierto? ¿Están por teletrabajo solamente? ¿Es flexible el horario de trabajo? No. Ahí necesito, ¿me estás preguntando por Sename o nosotros en nuestra labor de asesoría educacional? Ya, actualmente está a la par, ¿cierto? Sí. Está en ambas, ya. Por ejemplo, Sename. Sename primero. Bueno, en Sename nosotros desde que hubo un caso de contagio se generaron las cuarentenas totales en todas las residencias de Sename, tanto de protección como las de cumplimiento de pena para jóvenes infractores de ley. Hay una cuarentena total, hay protocolos de salud asociados a esta cuarentena, los cuales han sido publicados, y se han suspendido, por ejemplo, las visitas de familiares o personas externas a las residencias, y se ha dejado el personal mínimo, solamente los cuidadores y la gente estrictamente necesaria, todo para evitar, ¿no es cierto?, que exista alguna posibilidad de contagio de los menores que están en las residencias. Hasta el momento, como niños, niñas y adolescentes, no se registran contagios en el país, de los que están en centros residenciales. Ya. Por ahí van las medidas en lo que tiene que ver con Sename. Y bueno, sanitizaciones periódicas, por supuesto, sanitizaciones semanales en algunos casos, bisemanales en otras, y a todos los protocolos de seguridad y los implementos también de todo el equipamiento de protección personal que sea necesario. Claro, y en la empresa que tú tienes actualmente, el rubro que tú sigues, ¿cuáles son las medidas que han tomado, por ejemplo?
No sé si... Nosotros, desde que comenzó esto, estamos con teletrabajo. Ya las asesorías legales también están por teletrabajo. A nivel de tramitaciones judiciales, en este momento todos los tribunales del país están con suspensión de audiencias físicas, ¿no es cierto? Se están implementando sistemas de audiencias online o audiencias por videoconferencia para aquellas materias críticas, por ejemplo, en familia, están suspendidos los divorcios, los alimentos, las relaciones directas irregulares, no se están realizando juicios al respecto, pero sí se dejaron aquellas materias críticas como violencia intrafamiliar o medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. Esas se siguen tramitando, se están realizando las audiencias de manera online próximamente, y actualmente se están tramitando gracias al Consejo Técnico, decretando medidas cautelares en los casos que se vea más complejo, ¿no es cierto?, o que se vea un peligro inminente para los niños. Y en lo que es otras materias legales, bueno, la suspensión de audiencias es general, en materias, por ejemplo, civiles, laborales, pero hay ciertas actuaciones judiciales que se están realizando de todas formas, pero que se truncan un poco porque las notificaciones hacia terceras personas están suspendidas. Entonces, en lo que es términos judiciales está bastante frenado el tema, no obstante que los problemas que ha traído la pandemia cada día suman y siguen en todas las áreas. Los problemas laborales siguen creciendo, pero el Tribunal Laboral está imposibilitado de realizar audiencias en este momento, pero eso no implica que no tengamos clientes laborales que están despidiendo, las suspensiones de trabajo y todo lo que se ha visto en nuestro país. Claro, te entiendo perfectamente. Y en tu caso, Felipe, tú mencionaste igual que están por teletrabajo, igual, ¿alguna otra medida que hayan tomado al respecto? Mira, en la municipalidad hay departamentos, oficinas que no pueden dejar de funcionar. Por ejemplo, la Dirección de Aseo y Ornato, Departamento Social, la Dirección de Administración y Finanzas, son unidades críticas que tienen que sí o sí estar en funcionamiento. Y lamentablemente el aparato estatal, el gobierno y las municipalidades tienden a ser muy burocráticas, y muchas cosas de las que se realizan tienen que ver con papeles, con firmas, con timbres. Por lo tanto, se ha ido adoptando de a poco dentro de la municipalidad y dentro del aparato estatal en general medidas que permitan no ser tan protocolares con respecto a la documentación que se tramita. Y hay muchas unidades también dentro de la municipalidad que enviaron a sus trabajadores a la casa, permitiéndoles realizar teletrabajo y hacer monitoreos respecto de las necesidades que atienden a la comunidad, pero siempre y cuando sea a distancia. Particularmente, yo he podido trabajar desde mi casa e ir puntualmente algunos días durante la mañana a hacer cosas necesariamente que tenía que ir a la oficina, pero se me ha dado la facilidad de estar mayormente en resguardo domiciliario. Claro, te entiendo perfectamente. Como dices tú, también pasa muchas veces que esto es un desafío también, porque no es que esto es burocrático, a veces vamos a hacer un trámite y pucha que es lento, decimos, pero también esto es un desafío para la sociedad también, porque también, no sé, desde un punto sociológico, a veces la solución de un problema acarrea otro problema, ¿cierto? Y esto parece que da la impresión que es continuo. También hay otro punto también que se puede ver quizás como algo positivo desde un punto de vista psicológico, que es la relación nueva que cada uno tiene. Es decir, estamos en una sociedad, ¿cierto?, en un sistema o en un modelo que es activo, tiende a ser proactivo, entre comillas proactivo, pero y estamos constantemente en esto, de tengo que hacer esta actividad, tengo que hacer esto otro, el sábado voy a hacer ejercicio a tal academia, el domingo voy a descansar un rato, estoy haciendo un curso, implica una agitación constante. Entonces también desde un punto de vista psicológico es un impacto también, es decir, ya me estoy encontrando nuevamente conmigo mismo. Me estoy preguntando, anteriormente habré hecho las cosas bien, habré hecho las cosas mal, y empiezan constantes ideas, preguntas, emociones, sentimientos, y al final y al cabo quizá hay que verlo como una oportunidad también, y muy bien lo relata, ¿cierto?, el mindfulness, ¿cierto?, que muchas veces más que tener todo bajo control, también apunta, ¿cierto?, al soltar,
¿cierto? Y esto también bajo cierto sustento científico también. Es decir, partir del supuesto que muchas veces no vamos a tener el control de todas las situaciones, y más para las personalidades tipo A, ¿cierto? Que no vamos a tener el control de todas las situaciones, y que a veces pasa que en el ámbito educativo hay una planificación de el viernes hago esto, el próximo mes hago esta cosa, y al final de todo lo planificado, que es importante tener una base, ¿cierto? No todo se da como uno lo planifica. Entonces, a eso se refiere un poco con soltar. Entonces, también lo bueno de esto es que para los alumnos, ¿cierto? O para cualquier persona, es que esto no requiere una experticia. Simplemente estuvimos trabajando la otra vez con una chica y Michelle, que básicamente algo simple es centrarse en la respiración, o centrarse qué es lo que estoy haciendo ahora, porque nuestra mente a veces la direccionamos a otro objeto, ¿cierto? También algo muy sencillo, la técnica de respiración que vimos también, que la otra vez con Michelle, que son básicas, pero no todo el mundo lo hace, no sabe cómo bueno, estamos todo el tiempo respirando, sino mejor dicho, inhalar y exhalar. ¿Cómo puede ser de forma adecuada? Lo usan también los deportistas, ¿cierto? También hay una técnica, ¿cierto?, de meditación progresiva de Jacobson también, que invita desde lo somático, desde lo corporal, ¿cierto?, poder paliar un poco el distrés. También van a haber técnicas de visualización, y nosotros al menos, o sea, en lo personal y con Michelle y con el equipo, se va a seguir subiendo material, ¿cierto?, a la página, pero el punto es que hay cierta estrategia, y esta situación hay que verlo muchas veces como una oportunidad. ¿Oportunidad en cuánto? Hay una oportunidad para, como lo decía muy bien Felipe, cerciorarse más con las nuevas tecnologías, para dejar un poco lo burocrático y dar mayor facilidad. Es una oportunidad para encontrarse con uno mismo también, ¿ya? Porque no es que estoy chato de todo el día estar encerrado, puede decir un alumno, pero también son instancias que puede ser para tener más cercanía con el padre, con la madre, porque a veces por la falta de tiempo, muchas veces antes eso era un problema, y por eso digo, o desde la sociología me cae el sentido que cuando dice la solución de un problema implica otro. Antes esto no estaba, por ejemplo, esta pandemia, pero estaba ese problema de que es que la mamá no tiene contacto con el hijo, y por eso tiene esta conducta en el colegio. Ya, y ahora que tiene más tiempo, el problema es que ahora estoy todo el día con mi hijo y me genera estrés. Entonces da la impresión que como ser humano siempre estamos viendo qué es lo que nos falta. Entonces por eso el punto es también ver las oportunidades que esto nos puede permitir también. Por ejemplo, lo que mencionaba Cherry la otra vez, cuando me mencionaba sobre el emprendimiento, no sé qué puedes decir al respecto, Cherry. Bueno, yo creo que en este momento para todos los emprendedores, yo tengo un late que le decimos, que hacemos un live por Instagram todos los días sábados a las 21 horas con emprendedores precisamente del rubro odontológico, donde lo que estamos haciendo finalmente es generar comunidad, ¿ya? Y a través de generar esta comunidad le vamos dando un mensaje positivo a cada uno de los colegas odontólogos, empresarios, emprendedores, personas que estaban en el camino hacia emprender y ocurrió todo esto, donde les vamos entregando mensajes positivos de qué hacer en este tiempo. O sea, este tiempo no es para lamentarse, este tiempo no es para llorar, si bien es cierto, eso lo podemos hacer y tenemos que tener nuestro espacio. Aprovechemos este tiempo para poder ir haciendo lo que decíamos que no podíamos hacer porque no teníamos tiempo. Por ejemplo, revisar nuestras redes sociales, mejorar nuestras páginas web, mantener el contacto con nuestros clientes. El contacto con nuestros clientes no debe decaer en este momento, debe ser incluso mayor, debemos generar más presencia, nuestra marca debe estar más presente en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros clientes, ¿ya? Debemos a lo mejor contactarlos vía telefónica, mandarles un correo cada cierto tiempo. En el caso de la odontología, ¿cierto? A nuestros pacientes nosotros debemos llamarlos para saber cómo se encuentra su estado de salud, cómo va el tratamiento que muchas veces dejamos a media, por así decirlo, ¿ya? Y esto se puede replicar a todos los tipos de emprendimiento. Por otro lado, también empezar a ver cómo nos vamos a parar de esta situación, ¿ya? Nosotros hablamos mucho de cómo vamos a ver a nuestro paciente cuando pase todo esto. Va a ser un paciente que probablemente va a tener muchos problemas económicos, probablemente va a tener muchas deudas, probablemente no va a tener trabajo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir a presentar a este nuevo cliente? ¿Vamos a reactivar así la economía? No, nosotros también vamos a tener que hacer un esfuerzo de nuestra parte y vamos a tener que probablemente dar facilidades de pago.
vamos a tener que a lo mejor ver la probabilidad de realizar descuentos en las cosas más críticas, ¿cierto? Disculpa, en los tratamientos más básicos. Y por otro lado también, como emprendedores, tenemos que ver qué hacer durante este tiempo en relación a nuestros compromisos económicos, ¿ya? O sea, ver ir a repactar los créditos con el banco, solicitar a lo mejor algún aumento de la línea de crédito, repactar nuestros contratos que teníamos con nuestros arrendatarios, o llegar a un acuerdo mutuo, ¿cierto?, de manera empática por la situación que nos encontramos, porque es difícil poder pagar un arriendo donde no le está entrando ningún paciente, ¿me entiendes? Entonces, todo ese ámbito, todo eso, ese tipo de acciones son las que nosotros recomendamos realizar a los emprendedores y a los odontólogos particularmente para realizar durante este tiempo. También hay mucha charla, hay mucha capacitación gratuita, ya cursos cortos, cursos largos, actualizaciones, capacitaciones, entonces también aprovechar este tiempo para poder interiorizarnos, ¿cierto? Y ocuparlo de manera positiva.